de las 3 de la tarde en nuestra queridísima Asamblea Nacional, que tiene en las manos, pues obviamente, solucionar los problemas. Fausto, ¿cómo vamos? Buenos días. Andrea, buenos días, saludos cordiales a usted, a la mesa de diálogo y a la gente que escuche el programa. Muy buenos días, Fausto. Cuéntanos un poco como para el ciudadano de a pie, que poco le cuesta entender también estas casi 40 y pico de páginas de ley económica urgente. ¿Cuáles son las píldoras más importantes o qué puede esperar la ciudadanía que cambie en la cantidad de empleos disponibles que hay, por ejemplo, esta ley económica urgente? El gobierno la envía con tres objetivos importantes. Uno, creación de empleo, y ahí lo que hacía era dar alguna ventaja tributaria a las empresas que contraten jóvenes o las empresas que contraten gente que haya tenido problemas con la justicia. Y hay una cantidad importante de recursos de exoneración tributaria si que hay empresas que contraten este segmento poblacional. Luego también es para fomentar la actividad económica, por ahí hay temas de zonas francas y temas de alianzas público-privadas, y también la parte tributaria en donde dice a poder hacer lo que son las remisiones tributarias, que significa págame la deuda que estaba atrasada, olvídate de los intereses, olvídate Sin de las multas, y intereses. eso le podría dar al gobierno cerca de 1.000 millones de dólares, que menos los 160 millones que costaba los proyectos de empleo joven y el tema de no pagar impuestos a las RIMPES, a las pequeñas empresas, le da como unos 800 millones de dólares de neto para el año 2024 únicamente. Ok. Pero en la Asamblea, la Comisión ha incorporado algunos artículos adicionales, entre ellos quizás uno de los más polémicos, que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno central, que le debe plata al Banco Central de Ecuador por más de 5.000 millones de dólares, cada vez que vaya venciendo esas deudas, en vez de pagarle esa cantidad de plata para que la reserva vuelva a recuperarse, el Ujú. Banco Central debe aceptar que le entregue bonos y que se pongan de acuerdo con pagos para que sean estos pagos hasta 30 años plazo, lo cual le va a dificultar al Banco Central la gestión de la administración de la liquidez de terceros, porque no es plata de él ni del Estado. Exactamente. ¿Eso podría afectar la inflación de alguna No, la manera? inflación no, porque la inflación se afectaría más bien si es que hubiera mucha plata, y la gente dijera, tengo plata en mi Para poder, poder voy a comprar aún comprar más y subo la productos. En inflación. este Ok. caso, no hay plata en poder del público, más bien ahí eso frena la actividad económica. Una de las cosas que me llama la atención de lo que decías es el tema de las zonas francas. Siempre se discutió, incluso lo escuchamos como propuesta de campaña de algunos candidatos, el tema de liberar las zonas francas. Para aquellos que no están identificados, expliquémosles un poquito a qué se refieren con zonas francas y en qué lugares podrían ser una buena idea posicionar zonas francas. Sí, la zona franca es un régimen especial en donde se lo libera de tributos a las empresas que se establecen en un sitio determinado. Hay que ver cómo queda si en alguna provincia, en alguna ciudad o en cualquier parte del país que se establezca un sitio en donde diga, mira, aquí voy a tener un régimen especial porque voy a hacer esta actividad específica. ¿Cuál es la discusión social, la discusión de los trabajadores, digamos, ¿no? Que Ujú. dice, mira, que a la zona franca le estás dando un régimen especial laboral para que solamente los contrates para 6 meses o para 12 meses o para 36 meses, y luego los votas sin ningún tipo de liquidaciones como el resto de trabajadores del país. Entonces, por eso es un régimen especial, un régimen que se hace específicamente para la zona franca, para una tarea específica, no un tema continuo, y generaría empleo, pero vamos a ver cómo termina eso en la Asamblea Nacional, si prevalece más la búsqueda del empleo o la traba de alguna forma del sector laboral en la falsa búsqueda de paz para sus empleados, ¿no? Claro, porque tengo entendido que las zonas francas también de alguna manera tienen que estar conectadas o a un puerto o a una cadena de ensamblaje donde sirva y obviamente al Estado también le ingresa algún tipo de rédito por ese tema de la zona franca y un poco promueves, pero claro, el tema de los derechos laborales que también me abre otra pregunta. Dentro de esta ley económica, ¿se está flexibilizando el tema laboral? Sabemos que los jóvenes del país necesitan trabajar por horas, necesitan poder trabajar a distancia, necesitan un poco más de flexibilidad. ¿No toca ese tema la actual ley económica? No, no toca el tema de flexibilización, lo que simplemente hay este régimen especial en donde si yo trabajo 4 años y termina el proyecto Zona Franca, que es como usted dice, Andrea,
quizás esté cerca a un puerto, porque eso tiene que estar orientado de alguna forma también a la exportación. Entonces yo termino el contrato de 3 años, digo gracias, hasta luego y no te tengo que liquidar. Y esa es la parte que le choca a los sindicalistas, ¿no? Claro, claro. Y es importante también saber que el tema de la ley económica, la gente viene en un momento de urgencia de liquidez justamente para el Ejecutivo que no tiene. Entonces, muchas personas critican el tema de borrar, por así decirlo, o eliminar los intereses que tenías que pagar, pero la urgencia de liquidez es más grande. ¿Qué pasaría si esta ley no es aprobada y en este momento no hay liquidez? ¿Cuál crees que sería la otra opción si no se aprueba esta ley para que podamos salir del desfase por lo menos para el 2024? Sí, la ley empieza a generar recursos a partir del año 2024, sobre todo en la parte que son las autorretenciones a las empresas grandes, que en vez de que alguien les retenga 1,75% de las ventas, estas se deben autorretener hasta 3% de las ventas, lo cual es interesante. Si no pasa la ley, al menos en el tema de la remisión, se podrían perder cerca de 900 millones de dólares que hubieran ingresado en el 2024 para que atiendan los pagos atrasados. La Asamblea le ha incorporado un tema que me parece interesante, me parece adecuado, es que dice, cuidado en esa retención, en esa remisión, vayas a hacer una remisión para tus familiares, digamos, ¿no? Aduciendo claramente a la empresa del padre del presidente de la República, que es en la lista de quienes deben al SRI, está en la parte más alta, ¿no? Entonces me parece interesante aquello, de alguna forma lo que tendrá que hacer es esperar el papá del presidente, si quisiera pagar, al siguiente proceso electoral, porque seguramente el nuevo presidente de la República volverá a usar una herramienta como esta. Claro, claro, interesantísimo. De paso a Javier. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Esto no soluciona el problema fiscal del país, este proyecto de ley. No, no, para nada. Si tienes un hueco fiscal que vas a terminar más de 5.000 millones de dólares en este 2023, el año siguiente va a quedar por lo menos en ese valor y quizás un poco más alto, dependiendo también cómo termine el precio del petróleo en este año 2023 y las expectativas del 2024. Por lo tanto, necesitas corregir, pero el gobierno tiene la herramienta en la mano. Lo que pasa es que es muy difícil utilizarla porque es el asunto de los subsidios, ¿no? La eliminación de los subsidios. Hoy día amanecemos con un precio de la gasolina súper 60 centavos más barata, ¿no? Ya no está en 4.30, ahora va a andar en 3.60, 3.70. Pero en esa gasolina súper, que es la que está liberada, solo se consumen al año 60 millones de galones cuando hace 4 años se consumían 200. Pero las otras están con los precios congelados en 2.40, digamos, la extra, y 1.75 el diésel. Pero hoy día que el precio está más bajo, el subsidio es menor. Pero es terrible que tengamos que decir, ojalá que baje el precio del crudo para que tengamos menos subsidios, cuando lo que quisiéramos es que el precio del crudo aumente para tener más ingresos que el presupuesto y no tener que sufrir que no haya en la obra pública que sea virtualmente desaparecido en el país. En algunas ocasiones hemos hablado con usted sobre la situación económica, pero la pregunta que pueden hacer para el común de los ecuatorianos economistas es: ¿cómo en un país dolarizado seguimos hablando de un déficit fiscal? ¿Qué es lo que realmente ocurre? El tema fiscal está desconectado de la parte monetaria, que es la dolarización. El asunto es que el país gasta más de lo que tiene. Y a veces es duro decirlo, pero no solamente es que hay mucho gasto para el país, también hay poco ingreso, ¿verdad? Y poco ingreso en el caso nuestro petrolero. El ingreso petrolero prácticamente ha sido vapuleado por el tema tributario. Los tributos hoy día generan 16.000 millones de dólares al menos en el presupuesto, aunque este año va a terminar en 14.300 millones. Son, digamos, 15.000 millones de ingresos por impuestos. Pero el petróleo le da apenas 2.000 millones de dólares al gobierno, o sea, 7 veces más en impuestos que petróleo. Si haces el mismo ejercicio hace unos 5, 7, 10 años, la relación no era tan fuerte. Entonces quiere decir que se nos ha quedado el petróleo abajo en los ingresos. Y por eso es que en un momento el presidente de la República anterior, el presidente Lazo, decía, vamos a duplicar la producción petrolera de 500.000 barriles a 1 millón de barriles, porque era lógico y claro que necesitaba incrementar el ingreso petrolero porque los ingresos estaban faltando
para atender a un ritmo de gasto que frente al tamaño del Producto Interno Bruto, frente al tamaño de la economía, no se ha pegado una disparada tan desesperante. Es más la caída en el lado de los ingresos. Lo otro que le voy a leer textualmente, lo que publica en su página 2, Diario El Universo. Alerta por plan de reprogramar las deudas de finanzas con el Banco Central del Ecuador por 30 años. ¿Y eso qué es en definitiva, pues? Están pasando por ley algo que hicieron en el pasado, pasando por ley algo que todo el mundo que tiene deudas a creencias con Ecuador sabe que Ecuador no le gusta pagar, Ecuador no quiere pagar las deudas. Antes era no quiero pagar las deudas a los multilaterales, no quiero pagar las deudas a los tenedores de deuda, ahora es no quiero pagarle las deudas ni siquiera al Banco Central. Y ya habían quedado claro que en la ley anterior de defensa de la dolarización, el Banco Central no podía otorgar financiamiento al gobierno, ni financiamiento, ni permuta, ni nada. Y ahora esta ley lo que están intentando hacer es decir que si yo te debo, si algo te debo, con este bono te pago. Entonces es una locura, porque estás pateando hacia adelante, hacia hasta 30 años plazo, cuando esa plata central tenía que recibirla para mejorar el nivel de reservas y para poder equilibrar esta plata que tiene en su poder el Banco Central, que le pertenece a terceros, a banca privada, al Seguro Social, a empresas públicas, a los municipios. Entonces hoy día se va a empezar a sentir aún más el nivel bajo de reservas internacionales que este año terminarán en 5.000 o menos. Esas son las situaciones cerradas, erróneas, que se generan en gobiernos como el actual, como anteriormente, y no salimos de lo mismo entonces, economista. Claro, y lo triste es que me comentaban por ahí que al interior de las dependencias públicas están felices con esa claro, porque van a reforma. recibir el por ahí el billete, Banco Central dice que bueno que hagan eso, por ahí el Ministerio de Finanzas parece que también dice que bueno que hagan eso, porque de alguna forma es lo que no querían que el Fondo Monetario los obligue, entre comillas, a hacer las leyes anteriores, y hoy día ampliar este plazo les da una tranquilidad y una holgura, pero es una situación del vago. Tienes que conseguir deuda para pagar esas deudas, porque no es que estás incrementando deuda, toma la deuda adecuada. Y si no quieres, entonces haz la tarea más compleja, sube ingresos como por ejemplo el subsidio, o más compleja todavía, recorta el gasto, pero van por la fácil que nos puede traer dificultades a mediano plazo. Por eso este país vive en la burocracia, que es la que traga todo. En el país no se invierte como se tiene que invertir, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad ciudadana. Es un verdadero caos, economista, realmente. Sí, esa es la realidad, y ahora lo ponemos por ley. Increíble. Ramiro Cepeda continúa con el diálogo, economista Ortiz. Fausto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ramiro? Un gusto. Ahondemos en este tema porque para mí es preocupante. Porque el reperfilar una deuda que está tomando dinero de la reserva monetaria, literalmente, está tomando plata también, dinero del encaje. Y eso me preocupa. Porque ese no es un dinero del GAT, ese no es un dinero de otras cosas, es un dinero del público que sostiene el sistema financiero. Y eso es reperfilar y aumentar un riesgo de liquidez de un sistema financiero que debe tener ese dinero líquido para alguna emergencia. Y al no tenerlo líquido para una emergencia, está poniendo en mala situación y haciendo un tema sistémico de contaminación vía vasos comunicantes al sistema financiero. ¿Me equivoco? No te equivocas, haces una lectura correcta, bastante acelerada y anticipada. Porque aquí podría decir, no estamos tocando las reservas, ¿verdad? Porque efectivamente no es que el central está dando la plata. Pero al hacer una renovación, es como si le estuvieras diciendo, toma, te pago 1.000 y ahora sí te quito 1.000, porque lo estoy dejando en la misma situación inicial. Es decir, al no pagarte y darte un bono a más de 30, a casi 30 años, es el equivalente a quitarte la plata de las reservas. Y cuando le quitas la plata de las reservas en esa equivalencia que lo hace la ley, entonces ahí sí efectivamente cae perfectamente tu análisis, que tienes que decir, oye, estás quitando plata y estás afectando la disponibilidad del encaje bancario, que son cerca de 5.000 millones de dólares al mes de octubre, y de la reserva que solamente era 5.600, o sea que solamente tenías 600 millones de dólares arriba del encaje bancario y estabas dejando por fuera, desprotegido, sin respaldo,
a los otros 6.000 millones de los otros pasivos, que son 2.000 millones de los municipios, 2.000 millones de las empresas públicas no financieras, por ahí 700 millones de la seguridad social y otros más alrededor de esas cantidades. Sigamos desarrollando este tema. Si esto sucede de esa manera y llega a pasar esto y la banca se ve en un estado de no poder contar con su encaje para un tema de liquidez, va a tener que adquirir su propia liquidez y encajarse fuera del país, lo cual es de usar un dinero que está destinado para los créditos en volverse a sobreencajar para una posible situación de liquidez. Esta medida encarece el dinero, por tanto encarece el crédito. Por tanto, encarece el nivel de ubicación del dinero dentro de la masa monetaria para el desarrollo del país. Estamos encareciendo el dinero con esta medida también, ¿no? En el corto plazo no, en el instante, o sea, mañana no, porque la banca de alguna forma tiene algunos otros mecanismos para proteger sus pasivos, tiene plata en el exterior también, o sea, tiene una especie de encaje local y una especie de encaje internacional. También a eso es que me refiero, pero eso es un costo, Fausto. Sí, sí, correcto. Entonces, pero hoy día la banca, si tú miras, la banca tiene 40.000 millones de dólares en depósitos, para poner un número redondo. El encaje bancario es 5%, por lo tanto la banca debería tener 2.000 millones de dólares en el Banco Central como encaje legal obligatorio, más o menos números, ¿verdad? Pero tiene la banca como unos 3.000 millones, o sea, está la banca sobreencajada. Entonces mañana, si la banca percibe que esta medida va a complicarle un poco la posibilidad de que me devuelvas la plata, entonces la banca podría decir, ya el siguiente mes que vaya a colocar crédito, en vez de tomar plata de captación de clientes, voy a preferir sacarme ese excedente de 1.000 millones que tengo en el central para colocarlo, para dejarle en central lo mínimo reglamentario para no tener susto mañana. Pero Fausto, pero si ese encaje está sostenido o sustentado por un papel que te lo van a reprogramar y que no hay el dinero dentro de la reserva para poder hacerlo efectivo, estamos hablando de un saludo a la bandera. Cuando llegue ese momento, al día de hoy, tienes 5.500 millones de efectivo en el Banco Central y tienes 5.000 millones de encaje. Supongamos que la banca dice, voy a coger 1.000 millones para dar crédito en estos últimos 30, 15 días del mes de diciembre. Su saldo en el central va a ser de 3.000 millones, que es la banca de encaje, va a bajar a 2.000. Y la reserva va a bajar de 5.500 a 4.500. Por lo tanto, todavía está utilizando su propia plata. El asunto es que si en el año 2024 la situación, como parece que viene, no va a ser abundante de ingreso de deuda para mejorar las reservas, abundante de ingreso petrolero para mejorar las reservas, entonces ya los siguientes dólares que toque sacar al Banco Central cada vez van a ser más difíciles de obtener, porque quizás el Banco Central tenga que decir, oye, espérense un ratito, que aquí tengo mi posición en oro, que son 2.000 millones de dólares, entonces yo con eso voy a usar una línea que tengo de afuera para tomar 1.000 millones para poderle cumplir a ustedes. Y entonces va a empezar entonces a gaguear, a toser un poco el Banco Central, y eso es lo que hay que evitar. Pero la ley lo está poniendo en ciertos aprietos al Banco Central, aunque las autoridades, yo hasta ahora no he escuchado a alguien que salga a decir, no me hagas esta reprogramación porque me va a afectar. A mí me termina preocupando cómo es cambiarte 1.000 millones en efectivo por un cheque a fecha de 30 años. Y eso de ahí es insano para cualquier economía y para cualquier cosa, se transforma en insostenible a largo plazo. Lo has graficado perfectamente bien, Ramiro. Eso es lo que ha ocurrido. Y cuando uno hace la historia un poco más hacia atrás, dice, allá en el 2017, antes de que arranque el presidente Moreno, el Banco Central le prestó plata al gobierno en una deuda de corto plazo, que son los famosos CETES. El gobierno dijo, esos CETES que vencen en 90 días no te los puedo pagar, mejor toma este bono a 10 años plazo. Y después le dijo, tampoco, en los mismos últimos días del gobierno de Correa, tampoco tengo para pagarte esos bonos, mejor te voy a canjear con estas acciones de la banca pública. Y entonces hay como 2.370 millones de dólares de acciones de banca pública que hace 2 años el Banco Central y Ministerio de Finanzas, con la foto incluida, decían finalmente estos valores los voy a pagar hasta el año 2035 a 14 años plazo con 5 años de gracia. Y entonces resulta que eso de ahí
que arrancó en una deuda de 30 o 90 días, ahora va a ser pateada o va a poder ser pateada a 30 años más. O sea, estamos hablando de que esa plata se empieza a perder. Porque como tú bien lo señalas y lo das a entender, 1.000 millones del día de hoy o $1.000 del día de hoy no es lo mismo que $1.000 o 1.000 millones después de 30 años. Así es. Jaime Velázquez, no sé si continúas tú. Sí, ¿cómo vas? A ver, dos cositas. La verdad es que han hablado bastante de la ley y la verdad es que creo que me han tocado todos los puntos, ¿no? Más bien te quería preguntar sobre el tema de la liquidación de la CFN y pues, obviamente la liquidación del Banco del Pacífico que aparentemente se está manipulando en estos momentos. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Sí, vi un par de fotos que más parecían memes. No tengo la información oficial para decirte que esté en camino un proceso de liquidación de alguna institución y alguna repercusión. El Banco del Pacífico, las acciones del banco están en poder del Ministerio de Finanzas, o sea, no son acciones que están en poder de la CFN. En su momento, esas acciones se han movido mucho, ¿no? En su momento estuvieron en el Banco Central, después la CFN, después el Central y ahora el gobierno. Esas acciones están en poder del Ministerio de Finanzas y también la CFN, ¿no? Entonces, ahí tienen que ir chequeando qué es lo que van a hacer. Es claro que muy poco ha ayudado la CFN en los últimos tiempos en la reactivación o al crédito, porque tuvo unas pérdidas enormes por unos créditos mal otorgados, se convirtió de alguna forma en un recipiente que no daba créditos, más bien era acumulaba problemas, ¿no? Habrá que ir viendo eso un poco más en detalle y quizás teniendo información de primera mano, bien sea por los principales SFN o por los principales del Pacífico, pero en principio yo al Pacífico no le veo ningún tipo de contagio, para decir una palabra bancaria, ¿no? Ok. Lo otro que te iba a preguntar, primero que te mandan saludos, Carlos Javier H. dice que te manda un cordial saludo de que te está escuchando en estos momentos. Y lo otro que te iba a preguntar es, a ver, si bien es cierto, la CFN en un momento dado daba créditos para desarrollar la economía. De un tiempo acá el concepto cambió y el concepto es dar microcréditos y no dar directamente el crédito para el desarrollo, sino a través de la banca privada. Esa es banca de segundo piso que le llaman. Y en eso se convirtió la CFN y luego de eso había el ánimo de unirla o fusionarla con Ban Ecuador. Ante este hecho y viendo que efectivamente no se avanza, ¿tú crees que eso es bueno para el Ecuador? Es decir, es más, hoy en día el Ejecutivo le presta a la CFN para pagar los sueldos. O sea, la pregunta del millón es, ¿realmente esa banca tiene que desaparecer o no? Porque el problema está en que si lo haces a través de la banca privada, aparentemente te dan mucho más requisitos que tienes que cubrir para poder sacar un préstamo para la economía o para el desarrollo de una empresa, ¿no? Que hacia allá se apunta. No sé cómo lo veas tú desde ese punto de vista, Fausto. Sí, varias cosas, hay varios temas, ¿no? Primero, saludo cordial a Carlos Javier, que se mandó un golazo en las Olimpiadas de Exalumnos de Cristóbal Colón y nos tiene en la final al equipo de la promoción 39. Luego, el tema de la CFN. ¿Qué ocurre? Debería fusionarse como estaba el proceso de fusión, ¿verdad? Pero no es un tema tan sencillo porque no cumple su función, o sea, no está cumpliendo la función de banca de desarrollo. Y lo otro que también dijiste es, no que la CFN invirtió en el gobierno, a mi manera de ver, el Ministerio de Finanzas, irresponsablemente vio liquidez en la CFN y le quitó 130 millones, que era plata de un crédito recibido del Banco Mundial para dar financiamiento a través de la CFN. Entonces le metiste plata no a la CFN, le metiste plata a los potenciales beneficiarios de ese crédito o le metiste plata a el Banco Mundial que te dio ese recurso. Entonces el Banco Mundial va a decir, oye, entonces ya no te puedo dar más plata. Porque si en ese país el Ministerio de Finanzas le da la gana y porque no puede pagar sueldos, le mete la plata a mi crédito que yo di para esa tarea, es un peligro. Entonces quizás la CFN debió haber conversado un poco más con el gobierno y decir, ¿quieres plata? Está bien, mira, que hay como 100 millones de utilidad que no hemos repartido. De ahí te voy a dar plata, pero lo pones en aprietos a la CFN al decir te quito plata de la deuda y terminas diciendo una barbaridad económica. Voy a pagar sueldos con deuda, voy a pagar sueldos con recursos que no son corrientes y eso es complicado. Por suerte hay una asamblea que está ahí
de la mano y quizás un contralor que también esté recién posicionándose, pues si no en otras circunstancias eso debería ser motivo de un examen de arranque para ver de dónde estás pagando los sueldos que deben ser pagados con impuestos. Mi querido Fausto, la verdad es que escuchándote sí es un peligro lo que sucede y lo que se dio en este tema, ¿no? Lo que te quería decir es, realmente la situación del país amerita una reflexión y es la economía ortodoxa que manda a subir ingresos a través de impuestos, ¿no verdad? O sacar subsidios. Y eso puede arder en un momento dado a nivel social, es decir, ya el Ecuador no aguanta más. Y, y más bien no se reduce el gasto público, que realmente es uno de los problemas más graves, creo yo, y no sé si es que este gobierno lo está haciendo. Aparentemente reestructuró dos cosas, ¿no? La una, eliminó a EMCO y lo segundo, pues eliminó, o mejor dicho, reestructuró la vicepresidencia de la República. La pregunta del millón es, ¿tú crees que van por ese camino o crees que la situación es tan caótica que no le va a quedar otra que levantar los ingresos a través de tributos? Mira, difícilmente alguien de afuera te va a decir, somos un país pobre, queremos plata, no nos alcanza. Te dice, oye, pero si estás regalando la plata en subsidio. Y la gente a veces dice, el subsidio, acá estamos regalando 2.300, que es lo que perdemos entre lo que importamos y vendemos. Pero estamos perdiendo mucha más plata. Porque si se consumen cerca de 1.600 millones de galones de diésel al año, y ahí nomás hay $2, por decir algo, del precio al cual debería venderse en condiciones normales de mercado. Estamos perdiendo ahí 3.000 millones de dólares. Y lo mismo en la gasolina extra. 1.600 millones, 1.400 millones de dólares de galones de 1.400 millones de galones de la extra y eco. Y ahí también hoy día quizás está $1 por debajo del precio, son otros 1.400 millones. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares casi de subsidios dependiendo del precio del crudo. Entonces ahí es una locura. No corrijamos todo, pero si logramos corregir, aunque sea 50 centavos entre los dos combustibles, hágalo gradualmente, hágalo de golpe. Ahí son más de 1.500 millones de dólares al año que podría tener el país ya de ingresos de largo plazo, ¿no? Un poco esas son las cosas complicadas que estamos viviendo. Por un lado decimos, mantengamos el crudo en tierra porque somos ambientalistas, y por otro lado decimos, regalemos 3.000 o 4.000 millones de dólares en subsidios para que se consuman irresponsablemente en algunos casos. Tenemos un mensaje de un oyente, Eduardo Salgado, te mando un saludo, dice lo siguiente: la CFN tiene mucha liquidez porque no puede colocar en banca de segundo piso. Esta debería liquidarse y crear un nuevo banco de desarrollo como Bancoldex de Colombia. Ese es un criterio de Eduardo Salgado. Adicionalmente dice, ya debe ser banca de primer y segundo piso y debe financiar proyectos a empresas que inviertan en el largo plazo. En la CFN se dieron créditos para Teca, por ejemplo, que no producen nada en algunos años, y después se empieza a producir. Los créditos eran hasta 30 años plazo. Créditos de ese plazo no pueden dar los bancos privados. Eso es el criterio de Eduardo Salgado, que te mando un saludo, y pues obviamente si tienes algo que comentar, adelante, mi querido Fausto. Y Eduardo es una voz calificada en ese tema. Eduardo ha estado inclusive en algún momento gerenciando CFN, por lo tanto conoce el diablo desde adentro. Ok, listo. Gracias, Fausto. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Adelante, Javier. Andrea tiene una inquietud más, antes de concluir. Tengo la última inquietud, Fausto. Estábamos leyendo durante esta semana que el FMI decía claramente que los 3 principales motivos por los cuales el riesgo país está en 2025, según esa lectura del Universo, es porque somos totalmente dependientes al precio del crudo, número 1. Número 2, no hemos podido demostrar un mecanismo de recaudación de impuestos eficientes. Y tercero, tenemos un altísimo subsidio a los combustibles fósiles. Es decir, no solo lo dicen los economistas o aquellos interesados en el desarrollo sostenible, sino que también el FMI lo considera como los 3 pilares fundamentales para el riesgo país. ¿Cómo crees tú que Ecuador debería tomar estas 3 recomendaciones del FMI? ¿Algo urgente, un exhorto, un saludo a la bandera? ¿Cómo lo ves tú? No es nuevo. Hace 20 años, cuando íbamos a hablar con el Fondo Monetario, recuerdo yo la primera vez que me senté con el Fondo Monetario acompañando al entonces ministro de Finanzas, Rafael Correa, la representante del Fondo Monetario, Iván Kruger, le decía, ¿qué vas a hacer con el gas? ¿No? Porque en el gas se perdían 500 millones de dólares hace más de 18 años, y Correa decía, bueno, habrá que focalizarlo. Pero ya el gas no es más el problema acá a nivel de combustible, el problema acá se llama diésel.
Y la alternativa que plantea el Fondo Monetario la viene planteando hace algún tiempo el Fondo Monetario y muchos analistas económicos que ven que se complica la situación por el tema de los combustibles. Y casualmente, mira, Andrea, que el Fondo Monetario en los 3 temas que usted plantea está diciendo hay que corregir temas por el lado de los ingresos, porque el tema de los subsidios de combustibles te afecta ingresos, el tema de la recaudación tributaria te afecta ingresos y la mala producción petrolera o la baja producción petrolera también te afecta los ingresos. Por lo tanto, como que el peso de la urgencia pasa también a decir por el lado de los ingresos y no solamente y exclusivamente por el lado del gasto, que en el lado del gasto habrá que trabajar mucho más en la eficiencia, ¿no? Encontrar algún proyecto que sea eficiente en la generación de riqueza, empleo o bienestar, pero por el lado de los ingresos hay que trabajar mucho más de aquí para adelante. Muchísimas gracias, Fausto. Creo que esta es la última pregunta, chicos, ¿sí? Sí, ya la... Bueno, te queremos agradecer, Fausto, siempre tan atinados tus comentarios en un momento donde la rapidez y la urgencia con el tema económico necesita pues de las mayores cabezas de este país pensando juntas para sacar adelante. Un abrazo y nos vemos pronto. Ahí contamos con Ramiro para ese tema. Muchas gracias. Sobre todo por lo de las cabezas, que es... Así es, con Ramiro. 9:25, si abrimos espacio publicitario.